Bueno, ¿qué podemos decir del libro para que nuestros expositores vayan desayunando? Que no se haya ya dicho en estos 4 o 5 meses escasos, ¿no? Gilberto, en que ha salido al mercado. Y digo que no se haya dicho porque grandes talentos y grandes plumas del país, de la historiografía y de la literatura, se han hecho cargo en las páginas de las revistas más relevantes que tocan estos temas. Me refiero a Letras Libres, me refiero a Nexos. Hay una reseña de Rafael Rojas que no tiene desperdicio, Guillermo Sheridan ha comentado el libro, porque más allá de lo que pueda parecer meramente anecdótico, en realidad es motivo de honda satisfacción, creo yo, que un jurista de la relevancia de Ángel Gilberto Adame se haga cargo, como lo ha hecho ya en otras obras relacionadas, por ejemplo, con la gran generación de 1915, sus perfiles biográficos de los profesores y académicos de la Facultad de Derecho, en fin, en obras de gran relevancia, que un jurista y un notario en la práctica, con tanta participación gremial además como la tiene Gilberto, se dé tiempo para tratar los grandes temas de juristas de fines del siglo XIX, como es el caso de don Ireneo Paz, Ireneo, porque generalmente le decimos Irineo, ¿no? Y en los cuentos de Archie, quizá para quienes tengan más edad y hayan leído, eso es el señor Paz, con obvia referencia al abuelito de don Octavio, se llamaba Irineo Paz, mal escrito. El señor Paz era el director de la preparatoria de Riverdale, ¿no? En inglés quién sabe cómo se había dicho, pero seguramente algún simpático de Editorial Novaro le puso el nombre del papá de don Octavio Paz Solórzano, el abuelo de Octavio Paz Lozano. En fin, es Ireneo porque es el masculino de Irene. Si quiere decir paz en griego. Este señor se llamaba Paz, por partida doble, y como podrán ver ustedes en el libro no tenía nada de pacífico. De hecho, era bastante agresivo, incluso en los duelos de honor, no solo en lo que escribía, sino en los duelos que protagonizó, duelos típicamente finidisemonónicos, como nos va a explicar nuestra expositora y el autor del propio libro. Bueno, y ahora me gustaría hablar un poco de Úrsula Camba, porque es un enorme honor para la barra tener a una historiadora de su jerarquía, de su simpatía, de su contacto con la difusión de la historia de México con mucho éxito, como muy poca gente lo hace en nuestro país. Úrsula es doctora en Historia de México, nada más y nada menos que por el Colegio de México, doctora en Historia, porque el título no es en Historia de México. Hizo una tesis admirable sobre las castas en Nueva España, bajo la dirección de Solange Albero, nuestra querida maestra. Ha escrito obras realmente memorables, como Ecos de Nueva España, como Inquisición y Modorra, Persecución y Modorra, su libro sobre la Inquisición en Nueva España y en general en todas las Indias. Aquí está Ecos de Nueva España, que es un librazo. Y además, pues yo diría que va mucho más allá de ser una mera animadora cultural, que anima sí la vida cultural de nuestro país, que está muy necesitada de ser animada, pero lo hace con enorme erudición, con gran simpatía, con mucho contacto con lo que quiere la gente y particularmente el público joven. La verdad es que Úrsula siempre es un privilegio escucharla en todo tipo de foros y que esté con nosotros en la barra mexicana Colegio de Abogados, que como ella misma dice, bueno, pues vamos a tratar de hacer esto una charla más relajada, menos solemne que la que acostumbramos las y los juristas, no puede ser más que motivo de satisfacción para nosotros. Lo que quiero decir pues es que tenemos a una persona excepcional que ha escrito libros excepcionales, que ha escrito trabajos fundamentales para entender al México de novohispano, al México del periodo hispánico, es decir, de esos 300 años tan fundamentales y tan mal conocidos, y que los ha dado a conocer, porque muchas veces esa erudición se queda allí en las páginas de libros que solo consultan los especialistas en el mejor de los casos,
y nadie, digamos, de los que estamos en el mundo profano, nos enteramos de las riquezas que descubre Úrsula cada que da una página a la impresión. Bueno, también tengo que decir que ella ha sido atacada muy injustamente en los últimos tiempos por gente que envidia sus evidentes talentos y su capacidad de comunicación. Así es que, pues vale decir que en agradecimiento que estés con nosotros estas 3 horas, queridísima doctora, también cuenta con todo nuestro apoyo en ese tipo de ataques tan injustos, que en definitiva son ataques a México, porque son ataques que vienen de gente que no quiere la historia de este país y que no quiere a quienes la cultivan también como haces tú. Bueno, ¿por qué en un foro de abogados? Ya para terminar, desde luego porque el libro fue escrito por un estupendo jurista, pero además porque Úrsula se ha hecho cargo de la historia del derecho. Desde su posición de historiadora, ha comprendido muy bien el tema de las castas, tan mal comprendido en nuestro país por culpa de la pintura de castas, que es tan bonita, pero nos manda un mal mensaje, ¿no? Nos hace creer que realmente eso existía en el mundo jurídico, cuando en realidad las condiciones jurídicas, como ustedes saben mejor que yo, pues eran las de pertenecientes a la República de Españoles o a parcialidades de naturales, República de Indios, y los mestizos estábamos ahí en una zona de indefinición que finalmente fue siempre muy incómoda y traería la independencia de este país. Pero este es otro asunto de fines del 18, principios del 19, que no tiene que ver, al menos no directamente, con don Ireneo Paz y con esta generación de liberales finidisemonónicos. Lo que quiero también decirles es que, así como he estudiado el tema de castas afroamericanas, afromexicanas, Úrsula se ha hecho cargo con mucha solvencia, mucha más de la que generalmente tenemos los abogados en avatares de la historia, los historiadores del derecho, del espinosísimo tema y divertidísimo en su pluma y en su voz del Santo Oficio de la Inquisición, concretamente en esta Nueva España. El libro de Persecución y Modorra es divertidísimo y estoy seguro que a ustedes, como expertas y expertos procesales, les va a fascinar. Y sin más, tenemos a Úrsula Camba Ludlow enriqueciendo esta mesa y estos trabajos. Muchísimas gracias, Úrsula, por estar aquí. Perdona la huertota que te hice dar por todos a la... No, venían casi matando cristianos, casi atropelló una ciclista, porque según él sí sabía llegar. ¿Y por qué nunca viene a la barra? No, vale. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Gilberto por tomarme en cuenta para presentar este monumental trabajo, a Rafa, que fue pues el intermediario para hacerme llegar aquí con ustedes. Me da mucho gusto poder compartir ahora sí que la sala y la mesa. Y quisiera empezar diciendo que el siglo XIX, algunos de ustedes lo sabrán, quizá los más jóvenes no. El siglo XIX no empieza para los historiadores en 1801 y termina en 1900. El siglo XIX es un siglo largo, es un siglo muy largo en términos históricos, que se podría decir que empieza en 1810, 1821 con la Guerra de Independencia y termina en 1910 con la Revolución. En este marco temporal, que es el siglo XIX, que es un siglo, para quienes no lo sepan también, lo retrata muy bien en el libro Gilberto, es un siglo terrible para México, es un siglo lleno de vicisitudes políticas, de encontronazos, de invasiones, de un imperio, otro imperio. Una cosa que la gente de pronto no sabe es que México nace no como una república, México nace como un imperio. El acta de independencia es el acta del imperio mexicano. Y en ese largo siglo se inserta este personaje que es Ireneo Paz, que no podríamos decir, porque luego la gente dice es un hombre de su tiempo, pues todos somos gente de nuestro tiempo, ¿no? Si somos un hombre de su tiempo, pues ¿qué quiere decir eso? Y tampoco, como diría Schopenhauer, existe la gente fuera de su tiempo. Yo no creo que haya los adelantados a su tiempo, adelantados a su época. Creo que justamente
somos producto de nuestro contexto cultural, de nuestro contexto histórico, social, familiar, etcétera, que nos lleva por, pues, sendas que de pronto parecieran, no sé, escabrosas o impensables, pero que son producto de un contexto. Eso es como muy importante señalar. El gran valor del libro de Gilberto es que rescata en este punto algo que la historia de México siempre ha querido como aplastar. La historia de México no tiene personalidad propia. Cuando digo la historia de México me refiero pues obviamente a los gobiernos que la instruyen, para nosotros que somos prófugos de la monografía, más bien mártires de la monografía. Bueno, ustedes son muy jóvenes, pero por acá sí van a saber de qué les hablo. El domingo va la cartulina, mamá, y recortar a los niños héroes, y recortar ahora toca recortar a Benito Juárez, de Pastorcito, con su flauta de pan, que siempre digo que una flauta de pan. Sí. ¿No? ¿Por qué no salía con un violonchelo o con una armónica o con un acordeón, qué sé yo? Y entonces no había más que, yo no sé si ustedes lo recuerdan, no había más personajes, o yo no recuerdo más personajes de la intelectualidad mexicana del siglo XIX. O sea, nos enseñaban lo de siempre, pues, los niños héroes, Benito Juárez, el primer imperio, que el malvado Iturbide, el segundo imperio, y por supuesto Porfirio Díaz el malvado, después el apóstol de la democracia, y luego, como en un loop interminable, el siguiente año volvemos a ver lo mismo. Me acuerdo de la misma monografía, toda la primaria. No era como que, bueno, ahora vamos a ver a los intelectuales que escribieron en el siglo XIX, a los que crearon periódicos, a los que se opusieron al régimen, etc. Eso no. Entonces, hay que entender en este siglo en el que es un siglo muy convulso, donde México está sujeto a la rapiña de las grandes potencias, que son en ese momento pues Francia, Inglaterra, Estados Unidos ya perfilándose como para adivinarse todo lo que le quede cerca y lejos. Y lo que resulta muy interesante es que Ireneo Paz es un personaje controversial, por supuesto, y parece que en la historia de México no nos gustan los personajes controversiales, nos gustan los personajes buenos, nos gustan los personajes malos, porque como que es muy fácil meterlos en estas categorías. Y lo que nos muestra el libro de Gilberto, y lo muestra con una investigación muy acuciosa, porque además nos recuerda estas historias monumentales del siglo XIX, donde encontrabas el último papel, la última carta, el periódico escondido, la comunicación que nadie había leído, la que estaba perdida pero se localizó. Todo eso lo tiene Gilberto en su libro, que nos da cuenta de esta personalidad tan... pues eso, ¿no? De luces y sombras que fue Ireneo Paz. Yo, pues más que hablar de Ireneo Paz, porque para eso está el libro y para eso está Gilberto, quisiera llamar la atención sobre algunos detalles del libro que a mí me llamaron la atención y que de pronto no nos ponemos a pensar. ¿Ustedes saben lo que es la marcha al mar? Margarita, si sabe, no contesta. Usted tampoco. ¿Alguien sabe? No importa que no lo sepan, ¿eh? O sea, es una cosa que yo acabo de decir. Luis Cortines. Muy bien. Le dije que usted no sabe. Para ustedes que no lo saben, la marcha al mar es una política que se hizo ya bien entradito el siglo XX, donde México no tenía prácticamente un desarrollo de los litorales, porque Nueva España había crecido hacia adentro. Digamos como en oposición a los piratas. O sea, la teoría era, si no tenemos ciudades, pues no nos van a atacar. Entonces hay que tener todo despoblado. El mismo Acapulco era un pueblito de pescadores que pues, se bullía, digamos, de gente cada vez que llegaban al lado de China, pero que el resto del tiempo era un pueblo de negros y mulatos bastante solo. Entonces, es interesante porque en una parte Gilberto cuenta cómo Ireneo toma un barco de Manzanillo, de Mazatlán a Manzanillo, ¿no? Mazatlán a Manzanillo, y le toma a Ireneo llegar 9 días. Todas estas cosas que a mí me interesa rescatar porque nos ubican justamente en un contexto perdido donde ahora
la inmediatez de lo digital no nos deja como concebir ese mundo perdido donde había que esperar para que te llegara una carta. Algunos aquí todavía vivimos eso, todavía nos tocó me llegó una postal o estoy esperando una carta de alguien que se fue de viaje. Las nuevas generaciones no saben ni lo que es el correo, o sea, para ellos el correo pues es el correo que te llega a la computadora, ¿no? Entonces, en ese mundo que él, es muy impresionante que él se mueve, todo el tiempo se mueve del lugar, pensando también en las dificultades, o sea, piensen que pues en el siglo XIX no existe el coche todavía, ¿no? Entonces pues hay que moverse en lo que hay, mula, burro, caballo, carreta, carroza, ferrocarril por supuesto, pero hay partes a las que el ferrocarril no llega y este hombre anda metido como desde la cueva de no sé dónde, o sea, se mueve por todos lados. Eso es muy interesante también, porque uno piensa en los intelectuales, no sé, yo pienso en los intelectuales y pues pienso como que en paz en su biblioteca, en paz leyendo, así como leyendo sus libros como Dante. Y los intelectuales del siglo XIX muchas veces andaban a salto de mata, jugándose la vida, pues un poco como los periodistas de ahora, ¿no? Como, pues, escribiendo y viendo, pues, había que iba a caer de peso lo que escribí y, pues, tratando como de sacarle la vuelta a eso para, pues, poder proseguir, ¿no? Y lo que es muy llamativo es cómo escribe y trata de escribir anónimamente, pero, pues, sí, no del estilo, ¿no? Pensé un poco en Ibargüengoitia y pensé que es una gran pérdida para México ese hombre. Si hubiera querido esconderse y hubiera escrito cualquier cosa, hubieran encontrado un segundo. Tenía un estilo también muy particular, ¿no? Como el de Ireneo, que es mordaz, que es combativo. Y es muy... creo que este tipo de trabajos son muy importantes en el sentido en el que rescatan a estos personajes del 19 que yo, fíjense, cuando conocí a Ireneo Paz, yo estaba estudiando la carrera y mi papá me arrastró al Palacio de Minería a la presentación de Enrique Krause de Siglo de Caudillos. O sea, les estoy hablando de la prehistoria. Imagínense, no creo que ustedes eran así. O a lo mejor no, seguro no. En el kinder, eran muy bebés. A los 80. No, tampoco, No, claro, siglo de caudillos. Siglo de caudillos 82. Ahorita lo buscamos porque debe ser como 92, 93. ¿De verdad? Sí, porque yo estaba en la carrera. No, es antes de eso. Híjole, ahorita con testigos de calidad vamos a ajustar. No, porque lo que ustedes dicen es biografía del poder, que es de los 80. Ah, sí, biografía del poder de los 80. Y entonces mi papá me arrastró y Enrique Krause dio una cita, eso sí, perdón, no lo recuerdo, supongo que sobre la democracia, sobre, pues sí, porque era la época justo, ¿no? 90 y tantos. De la transición, sí. Exacto, y entonces dijo Ireneo Paz, sí, que era el abuelo de Octavio Paz, y mi papá estaba choqueado, como de que Octavio Paz hubiera tenido un abuelo. No, porque claro, Octavio Paz no piensa, ay, no, es como cuando te ven grandes los niñitos y te dicen, ay, ¿a poco fuiste joven? Sí, si fui niña, fue al kinder. ¿Allí estaba Paz ese día? No estaba. Oh, hijo, ya me hiciste dudar. No, según yo no estaba. Pero puedo equivocarme. O sea, yo estaba como tan choqueada de que León le decía a Enrique, sácate el chicle de la boca. Y yo me sentía como que entre en pura luminaria. Yo decía, ¿qué está sucediendo aquí? Le decía. Entonces, claro, se lo vio, se ve que era como su apuntador, entonces sacó el chicle y ya lo puso más en billete. Esa fue la primera vez en mi vida que yo oía hablar de Ireneo Paz, fíjate, la carrera. Tenía yo, no sé, 20 años, 21 años, sí, 20 años. Me acuerdo que hasta me firmó el libro que era de mi papá, así para mi colega, y yo, usted me dijo que era su colega. No. Entonces, efectivamente, Paz, este Paz, no el otro Paz, es un Paz muy desconocido, pues en términos, te diría, casi universales. Y esta biografía abona no solo a comprender al personaje, sino a comprender
las vicisitudes de un siglo terrible para México y las motivaciones de estos hombres que terminan siendo hombres comunes y corrientes. ¿En qué sentido? Me quedé pensando, después de esto del trayecto de los 9 días, me quedé pensando en su esposa y me quedé pensando en otros hijos que había perdido. Y en cómo Benito Juárez también había perdido hijos. Y cómo los hombres de aquel tiempo todavía, ahora los duelos, digamos, por esos hijos no nacidos son, apenas se empieza a hablar un poco de ellos, ¿no? Te dicen, no sé, eres joven, puedes tener más hijos como si fuera tener un perrito. Bueno, creo que tener un perrito tiene más valor ahora que tener un perrito. Y me detuve a pensar en qué sentirían esos hombres, porque la muerte infantil no distinguía clases sociales, se llevaba parejo a los ricos, a los pobres, a los que tenían dinero, porque en muchos casos era una cuestión de, no sé, yo pienso en mi bisabuela que se le murieron 3 hijos, se le murieron en el siglo XX, y seguramente que si ustedes preguntan en sus familias, a los abuelos y a los bisabuelos se les murió más de un hijo, ¿no? Y cómo debe haber sido vivir con esas pérdidas y después la alegría de por fin el varón, que eso en el siglo XIX tenía un valor, todavía, ¿no? En algunas familias tiene un valor supremo tener un hijo hombre que es el que hereda, en el caso de los abogados, el bufete, en el caso de los doctores, el consultorio, ¿no? Y cómo sobreponerse a las pérdidas en una, pues es como esos motores que no sé de qué dependen, porque a veces puedes ver a 2 hermanos, ¿no? Y ese familión que tiene entre cuñados y ¿qué hace Gilberto? Te pareces de esos mormones que hacen las genealogías, ¿no? Que es Family Search, ¿no? Sí. ¿Quiénes son? Sí, hay varios. Sí, es primo del hermano del sobrino del que no vino a la fiesta, porque después esa cuñada le sacó la vida, después ese hermano también le sirvió, ¿no? Ah, mire, pues están con una historiadora. Margarita sí tiene razón, 94. Sí, tiene razón, 94. Híjole, no se me hacen muchos. No me gusta eso. Oye, pero ya hay una universidad. Pero sí es cierto que no es 80, sí es cierto que no es 80. Todavía vivía Paz, pues. Sí, vivía, ya era grande. La Paz vive en 97. Y estaba ahí. ¿98? Fue en el 98. En Palacio de Fue Minería. en el Minería, fue Andrés Lira, uno de los presentadores, y estaba otra vez. Ah, es cierto, muy bien. Bueno, nos hubiéramos conocido ese día. Nos hubiéramos conocido, ¿qué hubiera pasado? Compañeros, por favor, sigan. Ay, no es cierto. Es como mi hermano menor, lo venía yo regañando en el camino, pobrecito. Entonces, bueno, para concluir y para poderle preguntar a Gilberto, pues muchas cosas del libro que nos interesan. Pues quiero decir lo que probablemente quienes ya lo leyeron o nomás vinieron a quedar bien enfocados. Es un ejercicio de erudición que es muy admirable porque nos recuerda justamente a estos hombres del 19 que hacían pues estas búsquedas de documentación exhaustivas, ¿no? García y Casbalceta, Orozco Guerra, todos los que tienen nombre de calle, Francisco del Paso y Troncoso. Y Gilberto lo logra muy bien, logra integrar toda esa información, logra construir al personaje y dimensionarlo en pues estas cosas donde, por ejemplo, ¿no? Lo del dinero aquel que desapareció y que pues, nunca se supo a dónde quedó y qué se gastó, ¿no? Después que no pasa de mí. Exactamente, a eso iba. Okay. A eso iba. Ese puente donde uno lee y dice esas cosas que no pasan en México. Y eso es muy interesante cuando puedes leer un libro de historia y puedes tender un puente que te conecta al presente. Y entonces entiendes mucho, no nada más de dónde vienes, porque la historia es eso, la historia es entender no por qué pasaron las cosas, como diría O'Gorman, el gran historiador, sino cómo pasaron las cosas. Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿cómo pasaron? ¿Cómo sucedieron? Y que ese contexto, a pesar de que parezca muy lejano, porque pues es de hace 2 siglos prácticamente, o un siglo y medio,
tiene huellas que uno puede percibir en el presente. Y eso es muy interesante porque nos permite reflexionar explicaciones que no justifican, porque eso también pasa muchísimo. Es que, ay, claro, como los españoles o se peleaban los federalistas o los centralistas, por eso estamos mal, ¿no? Es como hacernos cargo de ese pasado. Una colega decía que pelearte con el pasado, bueno, como decía Borman, no está para regañar a los muertos. Pelearte con el pasado es como si tú de adolescente te quisieras enfrentar a tus papás y entonces demeritas absolutamente todo lo que hicieron, son unos estúpidos idiotas y por qué hicieron esto y no aquello. Cuando llega la madurez y creces y eres adulto, te das cuenta de que todo tiene una razón de ser y que esas decisiones que tus padres tomaron te llevaron a lo que eres ahora y que tienes que conciliar eso, que lo hicieron de la mejor manera posible, que probablemente no tenían otros recursos para hacerlo, que te dieron hasta lo que pudieron, no por mezquindad, sino por no tenerlo. Bueno, hay padres que son muy malditos, eso es un tema para ellos, ¿no? Pero se trata como de conciliar y de reconciliarse con el pasado, porque uno no puede estarse peleando con el pasado, uno necesita entender el pasado para poder aprender con H, el presente, y poder mirar atrás y decir, ok, somos producto de esto. ¿Qué podemos reformular? No podemos predecir. Hay gente que dice que la historia es maestra de vida y que entonces quien no conoce su pasado está condenado a cometer. No, eso no es porque no es una receta de un pastel. Así que, bueno, entonces, si entonces Hitler hubiera leído a Napoleón, no hubiera visto que el invierno, no. Porque Hitler calculaba así, yo en 15 días me los chingo y me regreso y agarro el invierno y pues no hubo forma. Entonces, la historia, y eso es lo más bonito de todo, la historia la hacen los hombres y las mujeres, y entonces no hay predicción, porque nadie sabe de qué manera va a reaccionar en cierto momento, que es el caso de Irene, ¿no? O sea, que reacciona a las circunstancias, responde a las circunstancias de diversas maneras, y es como cuando te asaltan y te dicen, pues yo le hubiera dado 3 cartazos y pues agarra y le doy una rola, y tú dices, no sé, si estuvieras ahí, o hay el que se moquetea al ratero que trae una AK-47 y que le dice, ¿pero por qué? Pues no sé, porque eso es lo que le salió en el momento. Entonces, y concluir que eso es algo que me llama mucho la atención, Gilberto, yo creo que por eso este libro es tan importante, que a diferencia de los otros villanos, vamos a entrecomillarlo, villanos de la historia, Ireneo muere pues prácticamente como que la ignominia, como que espero no haberse los spoileado por mí. ¿Perdona? Olviden lo que dije. Pero de que muere, vamos a muere. decir eso, eviten esa parte. No, se les va a olvidar porque tiene tanta información del libro que no se van a acordar. O sea, son citas de miles de periódicos, de miles de cartas, de miles de documentos. Entonces, bueno, pero lo que me llama la atención es eso, cómo cada tiempo, y con esto quiero concluir para que pueda hablar Gilberto, para preguntarle algunas cosas, cada tiempo decide quién es su héroe, quién es el malvado, quién es el villano. No, para los que nos criamos, por ejemplo, en la primaria el villano era Calles, ¿no? Y el gran acá era Cárdenas. Luego pasó el tiempo y ya Cárdenas era medio estorbosillo porque tenía un hijo que andaba ahí haciendo cosas. Entonces, no saben qué, que el malo, pues, ahora el bueno va a ser Calles. Y así se la fueron llevando. Y ustedes saben quién es el militar o político más, tú no puedes contestar, ahora, obviamente, más celebrado del siglo XIX. ¿Quién me hace? ¿Quién se le ocurre? Díaz. Porfirio. Santana. Porfirio Díaz. ¿Santana? Tiene que ser Santana. Ningún político, ningún militar, nadie, ni Hidalgo morido, ni Benito Juárez, nadie fue tan celebrado en el siglo XIX como Antonio López de Escobar. Y más cuando pasaba por Jalapa. Fuegos artificiales, discursos, desfiles, las sombras fúnebres de que se le murió a la mujer. Bueno, pero ahorita ya viene la boda y al mes siguiente vamos a hacer los festejos de la boda.
Y eso nos habla también mucho de un contexto. El entierro de la pierna, que dice mi abuelita, que su abuelita le contaba, que cada tanto se enojaban, sacaban la pierna a la gente y la arrastraban. Sí, eso sí. Hasta que yo creo que ya nada más quedaba pues, un muñoncito. ¿Cuántas veces habrán arrastrado la pierna de Santana? Yo lo hubiera arrastrado la vida de vuelta al Zócalo, todo lo hubiera llevado de viaje y lo guardaba. Bueno, para decirles cómo, porque eso es algo que la gente de pronto olvida. La historia es dinámica. La historia no es una cosa estática, sino es una disciplina que se va modificando y por eso, por ejemplo, ahora hay revaloraciones, qué sé yo, de Tecuichpo, la hija de Moctezuma, o antes los hubo de Porfirio Díaz, porque cada tiempo establece sus valores, sus códigos, lo que le resuena. Y con base en eso lanza preguntas al pasado que son distintas en cada tiempo. Y les decía lo de Santana, Gracias. porque ahora Santana, que es el gran, yo creo que solamente es superado por Hernán Cortés. O sea, los dos grandes villanos de la historia, ya ni siquiera por Porfirio Díaz. Porque bueno, pues es el ferrocarril de Pietro, no sé, ¿no? Los grandes villanos de la historia de México son Santana y son Cortés, pero no lo fueron necesariamente en su tiempo. Por eso es tan importante este libro, porque este libro recoge todas las facetas posibles, o sea, el trabajo es un trabajo exhaustivo, acucioso, profundo, de un personaje que recorrió este siglo largo, por eso empecé diciéndoles, el siglo empieza en 1821 y Ireneo nace en 36. 36, Empieza en el 21 y termina en 1910. Ireneo no acompaña, vive inserto en ese contexto tan convulso y se hace en esa propia realidad, se hace un actor combativo, un actor contestatario y logra dejar una huella muy importante, que es la que ahora Gilberto rescata. Yo te agradezco mucho la invitación, Gilberto. Te agradezco mucho la lectura de este libro y quisiera preguntarle algunas cosas. Antes de esto, voy a decir algo que pues, probablemente sea sacrílego, perdónenme, sobre todo para la grabación, pero es que me quedé pensando, y también es un spoiler, igual se pueden tapar los oídos, pero es que me llamó la atención y ¿sabes a qué me remitió? A ustedes los ricos, fíjate qué cosa. A la cultura pop de Ismael Rodríguez. Bueno, ¿cómo es que al hijo que por fin tiene, que es el papá de nuestro prócer Nobel, después de todo lo que le pasó a Ireneo, todo, lo metieron al bote, se escapó, le hicieron, lo amenazaron, el duelo con el hermano Justo Sierra, el hijo lo atropella un tranvía. O sea, es como, ¿qué? Tanto en tanto no da para bajarse en la playa. Y me acordé de esa escena, ¿se acuerdan del camellito? Ay, perdón, yo sé que... Pero sí se ve el camellito, ¿no? Sí. Que se le ve, en la escena además se le ven los piecitos así como en la primera de ballet, así, cortaditos así como con una navajita. No sé, pensé en eso y pensé, porque yo pienso cosas raras de los libros, perdón, que no sé si lo sabía, pero vamos a volver a contar. Pensé en estas, pues esta cosa de la tecnología, que quizás no era tan familiar para la gente, ¿no? Así como la gente en Nueva España acababa abajo de las patas de un caballo porque no había banquetas, entonces había que convivir con el caballo, la mula, el burro, la carreta, la viejita que vendía no sé qué, de las canastas, y pues a veces acababas abajo de las patas de un caballo. Y digo, qué tan dramático y como tan fuera de lo que fue el mundo de Ireneo, porque bueno, pues te matan un balazo en la intervención francesa, no te matan a fusilar Benito Juárez. Pero, ¿cómo? El hijo que se le logró, ¿no?
Eso es muy trágico, que también es trágico, la pérdida de estos dos niños, ¿no? Que cuentas tú, también la pérdida, y él sobrevive a esas pérdidas. Y yo digo, ¿cómo lo harían? O sea, tú, que eres el gran conocedor de Ireneo, porque esto es una especulación, por supuesto, ¿no? Esa es mi pregunta. ¿Qué crees que pasaría en el corazón de Ireneo? O sea, ¿o crees que, como en el 19, esas cosas eran cosas que se pasaban? Y bueno, pues... Bueno, en el contexto histórico del padre del poeta al que tú te refieres, Octavio Paz Solórzano, fue el único sobreviviente de una larga estirpe. En el libro trato, en ese juego de las genealogías a lo Mormón, como bien dices, trato de señalar que dada la alta mortalidad que había en el siglo XIX, las familias, y no había, aparte por no haber televisión, las familias tenían 12, 15, 17 hijos, buscando eso. ¿Quién sobrevivía? Más que duelo, yo creo que más bien era fiesta. ¿Quién pasaba cumplía a la siguiente ronda? Y el padre del poeta, su premio Nobel, es el último de la estirpe. Irineo muere, otra vez voy a spoilear, yo mismo me estoy boicoteando, que muere en 1924. Pero eso no se van a acordar porque de las fechas nadie se acuerda. Ok, ya en la transición del cambio de gobierno, en plena revolución de la huertista, en cambio de gobierno entre Obregón y Calles, y este hijo le sobrevive, muere 11 años después. En el libro se pretende dejar como un epílogo. Ya hay un pleito personal entre hijo y padre, Ireneo y Octavio Paz Solórzano, que incluso en esas necesidades de mi parte no paré hasta que no encontré los dos testamentos de Irineo. En el último, utilizar una palabra que no es jurídica, lo deshereda, no le deja absolutamente nada. El tipo en este momento es un hombre que se fundó la camiseta zapatista, causas agrarias, está en un punto importante en el poder, está a punto de ser gobernador de ese concurso estado en esa época, Morelos. Entonces también quizás va parte de eso, que no le dejara nada de Irineo a ese hijo, pues va de la mano también de entender que políticamente va creciendo de la mano de Antonio Díaz Soto y Gama. Y pues bien lo dice, es decir, también si revisamos Pasado en Claro, la poesía de Paz, ahí trata de reflejar el poeta porque lo vivió, el niño vivió la muerte del abuelo y vivió la muerte del padre. El padre en los llanos, increíble, como bien dices, en los llanos de los Reyes La Paz, después de una francachela un domingo en la fiesta del pueblo, tomando, porque en esa época se movía uno para venir de los Reyes, que hoy quizás en el mismo tiempo por el tráfico, sí. Yo creo exactamente lo mismo, había que tomar un tren que venía para acá, y el señor del nivel de alcoholismo que ya tenía, pues no le atinó y se cayó a los rieles y acaba despedazado. Su dulce paz en un poema muy fuerte. Y las crónicas de la prensa son también, lo tratan como un tema más, porque también en esas épocas la gente se moría tanto que una muerte que asesinaron, también quizá hoy pasa ya lo mismo, es decir, ya en esa época no nos emocionaban, no se emocionaban de que se muriera alguien, se moría tanto la gente que el periódico lo tapaba. Pero sí le dedicaron 2 o 3 encabezados a la muerte trágica del antiguo zapatista Octavio Paz Solórzano. ¿Cómo lo hubiera vivido Irineo? Él le tocó en vida, además de la muerte de los 2 hijos que señala, los con los que empieza esta familia, él vive una tragedia, se le muere la esposa, de los 10 hijos que tuvo, solo cuando él muere, solo le sobreviven 2, la famosa tía Amalia, que muere en 33, y el padre del poeta. Vio en vida hijos que se le murieron, ya hijos formados, hijos ya con familia, y me parece que este hombre, que vivió muchísimos años, como lo platicas, pues desarrolló un particular estoicismo para sufrir su pérdida. Es decir, se le muere una hija y de esa Irineo todavía está en la quiebra total y todavía lo ves en marchas de defensa de periodistas. Es decir, me parece que
acostumbramiento a que la muerte vivías con ella en el siglo XIX, vacunaba de cierta manera a estos personajes a soportar la pérdida. En desacuerdo. Sí. Pues sí, pienso que quizá pues esta actividad política, ¿no?, intelectual fue la que lo salvó, lo preservó también, ¿no? Porque por muy acostumbrado que estés a la muerte, que se te mueran 8 hijos, ¿quién resiste eso? Claro. O sea, es terrible. Yo creo que lo tienes que sublimar, ¿no? Y esta combatividad y esta rijosidad, este sarcasmo, todo eso tiene que ser, porque por mucho que sea, incluso a la Edad Media, a quienes se les morían muchísimos hijos, sí los lloraban, pues, ¿no? No, tienes toda la razón. Es decir, por ejemplo, si uno revisa la correspondencia de cartas de Benito Juárez con Margarita Maza, cuando Juárez está en Paso del Norte y se le muere un hijo por allá, pues a Juárez, como todo el mundo, se le murió medio mundo. Pues la carta es una carta, nada más una carta muy lacónica en el sentido de qué tristeza que se murió. ¿Cómo procesaban el dolor? Pues, pero en la carta pues es muy elocuente el decir, bueno, eso estaba dentro de lo contemplado, que se podía morir. Y que también yo creo que tiene que ver con una sensibilidad muy decimonónica y muy del 20, donde los hombres no lloran, ¿no? O si lloran, lloran por la patria. Por eso sí puedes llorar. O sea, es también una cosa así como López Portillo, ¿no? Que lloraba por el patria. No, porque yo like a dog. Bueno, y creo que en realidad es eso también, ¿no? Los hombres no se permiten esas cosas que ahora pues se permiten con mucha más soltura, en ciertos medios, ¿no? Yo también no sé, en el medio así, No, de tanto llorar. Tienen cara de que no. por ningún motivo. Pero bueno, pienso eso. Y luego, la otra pregunta, bueno, no sé, Rafa, creo que querías decir algo. Pues no, en cuanto termine esta presentada, escribir, que no necesita presentación, no sé qué sigue. Sí, nada más, mi curiosidad es, entiendo la importancia del libro, lo que me despierta es por qué Ireneo Paz. Tiene que ver con que sea el abuelo de Octavio Paz, o sea, te mueve en algún lugar de tu vida, dijiste, Octavio, porque uno de pronto te agarra un cierto autor, ¿no? Y te agarras de ese autor que te marca y luego dices, ya qué porquería, guacala, o sigues con el autor y si te mueres, ¿no? Con ese autor que te dijo algo en un momento de la vida y que te marcó, que puede ser Octavio Paz, ¿no? Si tu camino para Ireneo es Octavio Paz, o qué es lo que te lleva, Ireneo, de todos los periodistas intelectuales, Justo Sierra, todos los que había en la época, ¿qué te lleva a ti personalmente a este personaje? Yo veo dos entradas a Ireneo, como señalas. Quizá la primera, que estudié en la secundaria 10 en el colegio, en el antiguo colegio salesiano, estaba allí en Miscuac, a unas cuadras de la famosa calle, que y creo que vamos a ver, tratando, lo digo a ver para efectos de la cámara que no me grabe lo que puedo decir, me molestaba yo o veía la calle Ireneo Paz, poní la calle donde vivía, y quizás ahí empezó cierto disgusto o entender que era increíble que en la misma nomenclatura de la calle donde vivió el patriarca de la familia estuviera mal escrita. Creo que desde ahí empieza y tomaba yo el tranvía, entendía que esta famosa casa de monjitas que vale la pena platicar, que intenté meterme también a la casa tan necio soy, que me fui a meter ahí y por más que insistí las monjitas para preservar su castidad, solo me dejaron entrar. Pues obviamente, dijo dos leches y ahí se acabó. Ahí se acabó, ya no me dejaron llegar. Pues claro que yo tenía que ver la cama donde había vivido Ireneo Paz. No. Eso es lo que me intriga. Sí. No la voy a llamar obsesión porque no es una obsesión, es un pensamiento obsesivo que es diferente. Okay. Sobre, exacto, tú estabas en el tranvía así, ¿por qué tiene una I y no una E? Porque no lo ponen bien.
¿no? ¿Quién habrá sido El estúpido que trabajaba en el DDF, porque se llamaba DDF en aquella época, ¿no? Sí. Y llegar a ver a la cama, eso es muy decimonónico de realidad. Es muy como, es como si pudieras, como si en la nieve Ireneo hubiera dejado huellas y tú quisieras ir pisando esas huellas que dejó Ireneo exactamente donde estaba su zapato. Sí, bueno, y entonces, bueno, ahí platiqué, eran mis rumbos, mis cuatro, es un lugar al que regreso una y otra vez. Claupé, porque Porotón, que tiene su centro de mediación por ahí. Dos, obviamente, mi amor a la poesía de Octavio Paz, hay ya dos antecedentes previos de cosas que he escrito. Mantengo con Guillermo Sheridan, que es un gran amigo, esta página que se llama Zona Paz, que pretende volverse un repositorio de la vida de nuestro poeta, nuestro premio Nobel, pero también esto, mi particular amor al siglo XIX. Desde chico me gustaba leer, pero más que leer Tom Sawyer o Julio Verne, recuerdo que de mis primeras lecturas a la memoria, hacía muchísimos años, un autor, por ejemplo, olvidadísimo, José Fuentes Mares. Yo lloraba cuando platicaba en sus 3 libros dedicados a Juárez o el que le dedica a Miramón, me impactaron, todo tengo con muchísimo, porque aparte Fuentes Mares y lo narra y me emocionaba muchísimo que él tuvo acceso para escribir su Miramón, el hombre, totalmente catalogado, ya no se consiguen. Las memorias de Concha Lombardo, él tuvo acceso a ellas, es el primero que tiene. Y entonces, Fuentes Mares narraba esos episodios, por ejemplo, en la muerte de Miramón, lo narra de tal manera que me emocionaba. Entonces, eso hace que una y otra vez me emocione muchísimo regresar al siglo XIX, ese siglo de hombres que bien Rafa dice que debemos entender, pero ya no glorificar, en esa famosa frase de esos hombres que parecían gigantes. Creo que estamos en un tiempo que ya no debemos glorificar, ahí la historia de la buena consejera, debemos glorificar instituciones, no hombres, pero creo que va por ahí, es decir, ese amor al siglo XIX y necesariamente mi entender lo que he venido haciendo con Octavio Paz me lleva de la mano a Ireneo, que en principio se intenta hacer una semblanza que pretende conocer al poeta, pero dada la cantidad de cosas que fui encontrando, este libro llegó a escribir los 7 años, pues ya llegó un momento en que ya no pude parar, ¿no? Sí, se ve. O sea que mientras Rafa leía al chico, leías a Lucas Salomón. Exacto. Sí. Esta es la diferencia. Sí, bueno, es importante leerlo para entender a Octavio Paz. Rafa pone esta referencia, pero es importante también señalar que Octavio Paz fue personaje vía Editorial Novaro de las aventuras de Fantomas. Hay unos cómics buenísimos donde Julio Cortázar. Ay, sí, yo amaba los de Editorial Novaro, era lo máximo. Sí, no, eso no. Y yo cuando veía a mi papá, ustedes no estaban ni en lista de espera. Es un cómic de colección, y nos damos de colección porque se unen los grandes intelectuales de la época para un gran malvado que quiere destruir todos los libros del mundo. Una lectura de Fantomas, entonces todo el mundo le pide a Fantomas apoyo, y está Julio Cortázar que le llama a sus amigos, ¿no? Para que Octavio Paz es uno de los que hacemos, se está acabando la cultura. Entonces, obvio, Rafa está en el camino correcto, porque para entender a los Paz hay que conocer Editorial Novaro. Quien no conoce Editorial Novaro no ha vivido. Yo Muchas gracias.